Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón que estudian toda la lección. Bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que promete transformar nuestra manera de ver nuestra fe. Y quiero decir que está acompañado de la fe y las obras. El gran debate de toda la historia cristiana, ¿qué es más importante? ¿La fe o las obras? ¿O las dos cosas juntas? Esta semana vamos a estar descubriendo de manera bien clara cuál es la parte más importante de nuestra fe. De tal manera que, por favor, apague su celular, deje las redes sociales como quizás Facebook, Instagram o cualquier otra plataforma de las redes sociales, porque esta lección es una lección que tiene una gran bendición. Por lo tanto, prepárese. La lección de esta semana es la lección número 4 y el título es Justicia y Misericordia en el Antiguo Testamento, parte número 2. Esta semana usted va a recibir grandes bendiciones. Esta semana, esta lección nos promete bendecirnos de tal manera que va a transformar nuestra vida. Y vamos a tener temas de grande importancia. Vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad con relación a hacer el bien, a cuidar a aquellos que están en necesidad, que tienen que ver las obras con la fe. Esto usted va a estar comprendiendo de manera muy clara, de tal manera que va a descubrir, aprender al estudiar grandes bendiciones, como por ejemplo, ¿qué significa estar vivos? Oiga, ¿qué pregunta? ¿Qué significa estar vivos? Usted va a estar comprendiendo esta semana con el primer tema. El segundo tema es, ¿qué significa la visión del río en Ezequiel? ¿Qué significa esa visión que tuvo el profeta Ezequiel? Esta semana usted va a comprender de manera clara qué significa esta profecía o esta visión. Además de esto, va a comprender cómo la iglesia es una fuente de vida que salta para vida eterna. Cómo es que la iglesia es de bendición en esta sociedad, usted lo va a estar comprendiendo. Además de esto, va a comprender de manera clara los beneficios y obligaciones del jubileo. ¿Cuáles eran esos, podemos decir, sí, beneficios y obligaciones cuando llegara el jubileo? Usted va a estar comprendiéndolo de manera bien clara esta semana. Y para terminar, vamos a comprender y a disfrutar por qué la iglesia es un agente de cambio y qué significa el mensaje del profeta Miqueas. De tal manera que abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave de la lección de esta semana o de memoria se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 47 y el verso número 9. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de esta lección, vamos a pedir en oración a nuestro Padre Celestial que nos dé la bendición de revelarnos en su palabra la bendición que tiene para ti y para mí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, venimos ante tu presencia, pidiéndote, Señor, que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que limpia nuestras almas, purifique nuestro corazón para estudiar toda esta lección. Bendícenos, oh Dios, danos la presencia de tu Espíritu para que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nos lleve a toda verdad. Tómanos en tus manos, bendícenos hoy y siempre al estudiar tu palabra, Padre, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos, a quien sea la honra, la gloria, el poder, la majestad por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien,
Ezequiel capítulo 47, verso número 9. Y dice así: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Es interesante leer este versículo porque él nos está diciendo que toda alma viviente, o sea, una alma viviente, una alma que vive, que nadare, oiga bien, tiene que nadar en estas aguas, por donde quiera que estas aguas entren. Dice que van a haber muchos peces, lo cual significa muchas almas. Pero dice que cuando estas aguas recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. En esta parte de este versículo nos muestra el profeta Ezequiel, el cual está narrando, que dice que le hizo volver luego en el versículo 1 a la entrada de la casa, y aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa. Se refiere como que fuera la casa de Dios. De allí salían unas aguas que dice que salían del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia un lado derecho de la casa al sur del altar. Es interesante notar que dice que viene este ángel y mide con un cordel, y mide, dice, como 1000 codos. Después de esto dice que mira, de estos 1000 codos, dice que las aguas llegaban por los tobillos, como quien dice, al ojo del pie. Las aguas empezaron a subir. Pero dice que mide otros 1000 codos, y después las aguas le llegan a la rodilla. Después mide otros 1000 codos, y dice que llegaba a los lomos el agua. Y después de esto vuelve a medir, pero ya las aguas llenaban hasta el cuello al profeta, entonces tenía que nadar sobre las aguas. Yo no sé dónde te llegan las aguas del evangelio a ti, pero lo cierto es que algunos están por las rodillas, otros por el ojo del pie, otros por la cintura, otros por el hombro, y otros ya están nadando en las aguas del evangelio. De tal manera que esto es lo que nos está diciendo en este día de la lección, con solo la introducción de este versículo. A fines de 1960, en un vecindario se había convertido como en una zona de guerra. Era tanta la violencia, las pandillas, la droga y el crimen, que en realidad esa comunidad quedó con casas quemadas, con unas casas destruidas, y entonces los comercios cerraron. Además de esto, la droga y el crimen era el diario vivir en ese lugar. ¿Qué fue lo que pasó? Ese lugar se volvió un lugar indeseable para vivir, un lugar que nadie quería estar. Mucha gente se fue. 26 años después, en 1986, una familia cristiana llegó a ese barrio. Al llegar a ese barrio, se mudaron allí, y entonces empezaron no solamente a remodelar, a reconstruir la casa donde ellos vivieron, sino que además de ellos se les unió un pastor. Oiga bien, una familia cristiana se van a un barrio donde hay necesidad, y un pastor, oiga bien, el pastor su vida da por las ovejas. El pastor va con las ovejas a buscar más ovejas. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, un pastor se unió a ella, restauraron 2 casas e hicieron en ellas un hogar. Las 2 familias pasaron tiempo en las calles mezclándose con los que permanecían en el área. Dios usó estas 2 familias para comenzar una iglesia que transformó la comunidad muerta. Su obra sigue todavía hoy. Cuando hay planes y se ejecutan esos planes de los miembros de la iglesia, y el pastor se une para guiar esas ovejas a ganar más ovejas, hay grande bendición. De tal manera, dice aquí, Dios usó estas 2 familias para comenzar una iglesia que transformó la comunidad muerta. Su obra sigue hasta todavía hoy. Dios puede usar a una iglesia en unas situaciones desesperadas. El Antiguo Testamento dice que llama al pueblo de Dios a revelar su carácter benévolo al mundo. En otras palabras, el carácter que tú debes de revelar al mundo es un carácter de bondad, de justicia y de misericordia para aquel que está necesitado, que tal vez está en los vicios, en la droga, en la promiscuidad, en cualquier situación.
Y de esta manera el Evangelio es una bendición. Y de nuestro templo tienen que salir estas aguas que inunden, que salten para vida eterna. Veamos qué significa estar vivos en la lección del día domingo con el tema que es vivos en Cristo. Muy bien. De la sección del día domingo podemos comprender qué significa estar vivos en Cristo. La lección en este día nos refiere al libro de Ezequiel en el capítulo 37, donde nos dice claramente la condición del pueblo de Dios. Es una condición bien difícil, es una condición bien compleja, que mejor leamos qué es lo que nos dice el testimonio bíblico. Versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Dónde lo llevó Dios? Al profeta a un valle que estaba como lleno de huesos. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos y todos en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. La condición de estos huesos era una condición terrible. Eran huesos ya secos. No estaban todavía carne en ellos o podriéndose, sino que eran huesos que ya estaban secos. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Esta era la situación en la cual se encontraba el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es contemporáneo de otro profeta que fueron los llevados y que estaban en el exilio. Dios no dejó solo a su pueblo, y estando el pueblo en el exilio, Dios le puso palabra de Jehová a este pueblo que estaba en una condición bien triste. De tal manera, como dice aquí la escritura, ellos eran un valle de huesos secos. Versículo 4. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Dios le dice al profeta, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. De tal manera que el profeta empieza a profetizar y empieza a hablarle a los huesos. Y versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el profeta empezó a profetizar, dice que los huesos se juntaron unos con otros. Al juntarse los huesos con hueso, empezó también a venir los tendones, la carne sobre esos huesos. Seguidamente, después que tenían los huesos juntados, tenían tendones, tenían carne, vino la piel sobre esos huesos. Oiga, con solo profetizar la palabra del Señor. Entonces, dice, vino y profetizó a los cuatro vientos y vino el espíritu sobre los huesos muertos. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 10, y profeticé como se me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en manera. Oiga bien, estos huesos representan a la casa de Israel. Allí lo mismo lo dice el versículo 10 y 11. Y me dijo, luego, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Cuál era la condición en la cual se encontraba la casa de Jehová o el pueblo de Jehová? Terrible. Estos representan a las 12 tribus, al pueblo de Judá y a las otras 10 tribus que estaban prácticamente en cautiverio, estaban en el exilio. Ahora, pero Dios dice, así como están muertos en delitos y pecados. Recuerde que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De tal manera que aquí podemos ver que la gracia de Dios produce reavivamiento. Además de esto, revela significativamente este panorama, un valle de huesos secos, muertos, esparcidos. Estos huesos representan a la casa de Israel. Dios presenta, dice aquí, o pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y como usted acaba de ver, realmente vivieron. Se levantaron como un ejército. Oiga bien,
¿qué pasó con este ejército? ¿Para qué se ocupó este ejército? ¿Cuál es la bendición de este ejército? Dice aquí, ellos vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército. Fue Dios el que los levantó, fue el Espíritu de Dios el que le dio vida. Dice, el pueblo de Dios recibe vida a fin de cumplir una misión. Israel había de ser una luz para las naciones. Entonces, ¿para qué somos revividos? En el libro de Efesios, en el capítulo 2, nos dice cuál es el propósito por el cual nosotros somos reavivados. Efesios capítulo 2, en el versículo 10, versículo 10, dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo estamos nosotros vivos en Cristo? Haciendo buenas obras. Es bueno ir a la iglesia, es bueno leer la Biblia, es bueno estudiar, orar, pero ¿sabe qué? Se tienen que ver las obras. Si no, entonces estamos muertos en delitos, en pecados y como el valle de huesos secos que no tienen fruto, son secos. De tal manera, dice aquí, nuestra aceptación por parte de Dios es segura solamente por medio de su amado Hijo. Y las buenas obras son únicamente el resultado de la obra de su amor perdonador. Así que la salvación es un don gratuito de Dios al creyente que le es concedido solamente por Cristo. Y la paz que viene al corazón es una paz que viene por medio de la fe y una confianza que se genera al aceptar la salvación en su alma. De tal manera que este es un favor de Dios. El pecador está condenado, está muerto en delitos y pecados. El creyente de igual manera, pues Dios acepta a los dos de igual manera, dice, y los dos son considerados como que están en pecado. Pero aquel que busca a Cristo recibe el favor de Dios. Somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De tal manera que son los méritos de Cristo los que nos salvan. Los actos de amor y de misericordia son solamente los frutos de estar vivos en Cristo. Descubramos qué nos enseña la lección en el día lunes y aprendamos de este tema, el cual es un río que fluye. Veamos qué nos dice la lección del día lunes. Estudiando en la sección del día lunes, usted se encuentra con una escena maravillosa. Se encuentra con lo que es un río que fluye. Un río que fluye es un río que está corriendo, que es una fuente de agua viva. Y una agua viva es una agua que está constante en movimiento, que está avanzando y no está necesariamente inestable o está emposada. Esa no es las aguas vivas. Y en este día la lección nos lleva al libro del profeta Ezequiel en el capítulo 47. Aquí nos muestra qué es lo que ocurre en el templo en los tiempos de los días del profeta Ezequiel. ¿Cuál fue la visión que tuvo el profeta? Y dice así el testimonio bíblico. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, capítulo 47. Y he aquí agua que salía de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. En otras palabras, aquí lo que está viendo el profeta dice que es en el templo que se produce una visión y debajo mira como que una grieta se abre. Esta grieta es buena porque empieza a salir del templo hacia el oriente, o sea, hacia el este, un río que fluye y fluye. Estas aguas van en dirección hacia el Mar Muerto. El Mar Muerto está más o menos entre Jerusalén y el Mar Muerto. Hay más o menos unos 34 kilómetros. Ahora, lo interesante de esto es que este Mar Muerto está muerto porque está estático. No se mueve. Sus aguas son tan densas que la gente puede caminar en él y no se hunde. Este es un mar salado, tan salado que nada puede vivir allí. Oiga, qué interesante. Cuando el agua del templo llega allá, las aguas muertas del mar son sanadas. Esto puede entenderse simbólicamente
como que es la iglesia de Dios o el templo. Se extiende y es una fuente de salud y sanidad para aquellos muertos en transgresiones y en pecado. Es interesante notar que dice aquí el versículo 3, dice el capítulo 47, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en la mano y midió 1000 codos. Al medir 1000 codos, el agua que salía del templo le llegó al profeta hacia los tobillos, hasta los tobillos, en otras palabras, hacia el ojo del pie. Midió otros 1000 codos y esa misma agua aumentó y le llegó, dice, a las rodillas. Midió otros 1000 codos y esas mismas aguas le llegó, dice, hasta los lomos. Después midió otros 1000 codos y el agua llegó hasta arriba. Tanto allí, dice el profeta, que ya no podía ni andar, sino que tenía que nadar. Oiga bien, el evangelio puede estar en los ojos de los pies, puede estar por la rodilla, puede estar por la cintura, por los lomos, o a lo mejor usted ya puede nadar en las aguas del evangelio. ¿Y qué es lo que significa esto? Me llama grandemente la atención el versículo 8 y me dijo, estas aguas que salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirá sanidad las aguas. Oiga bien, dice que estas aguas entrarán en el mar. Mar en profecía significa gente, muchedumbre. Oiga bien, y el agua entra al mar y recibirá sanidad las aguas. La agua representa gente y muchedumbre, igual que el mar. En otras palabras, cuando el río del evangelio llega, sana, restaura, rehabilita. Y de esto es lo que está hablando aquí el profeta. De tal manera que aquí podemos entender cuál es el propósito de Dios para su iglesia. Jesucristo dijo, vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra. Vosotros sois ¿qué? La luz de este mundo o la luz de la tierra. ¿Qué nos enseña Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 16 con relación a este tema? Dice así, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, cuando tú y yo alumbramos, hacemos el bien, llevamos el evangelio, servimos de bendición, fluimos como un río, empezamos a inundar las rodillas, los tobillos, las rodillas, la cintura, los lomos, y la gente empieza a negarse de tanta bendición que pueden navegar y nadar con libertad en este mundo. ¿Por qué? Porque en el evangelio todo nace pequeño. Primero los tobillos. Oiga, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que es pequeñita, pero después se hace grande, 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 y después se hace un árbol tan grande que las aves del cielo vienen a anidar allí. En el río Zambezi, en África, es algo similar. Dice que nace su vertiente en un árbol. Después llega hasta las cataratas de Victoria y va creciendo. Primero la agua le llega a los tobillos, después a la rodilla, después a la cintura y finalmente el río se transforma en un río lo suficientemente profundo para nadar en él. ¿Cómo es el evangelio? Exactamente igual. Dice aquí, la influencia sanadora de tu iglesia puede ser pequeña en el comienzo, pero puede crecer hasta transformar tu comunidad. De tal manera que tú eres una fuente que salta para vida eterna cuando estás conectado a Jesús. Eso le dijo Jesús a la samaritana. Quien beba de esta agua, dice, no tendrá sed jamás, sino que de su interior saltará una fuente que salte para vida eterna. Jesús dijo, vosotros sois la luz. Es interesante notar, aquí dice, la luz y el agua, ambas son imágenes usadas a fin de manifestar lo que Dios puede hacer por medio de nosotros para ayudar a otros. ¿Sabe qué? Usted es la luz. La luz da vida. Donde no hay luz, no hay vida. Usted es el agua da vida también. La luz alumbra y el agua calma la sed. De tal manera que luz y agua es la necesidad de este mundo. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos como este río caudaloso que comienza por los tobillos,
va por las rodillas, sigue por la cintura, llega a los lomos y después a nadar en el Evangelio para ser de bendición, para llevar la luz y el agua a aquellos sedientos y a aquellos que están en tinieblas, muertos en delitos y pecados. Continuemos con esta bendición. Estudiemos la lección en el día martes con el tema que es la iglesia, una fuente de vida. Muy bien. La sección del día martes nos presenta un tema que en realidad es impactante. Quiero decirles que en este día nos presenta que la iglesia es una fuente de vida. Y en este pasaje donde nos está presentando el profeta Ezequiel, no es otra cosa más que del origen divino, de la fuente divina, que es el templo donde Dios mismo está, fluye un manantial que llega a bendecir a todo alrededor. Leo literalmente. Dice aquí el versículo, vamos a leer del versículo 8 hasta el 12 del capítulo 47 del libro del profeta Ezequiel. Dice así: y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Recuerde que el agua está saliendo del templo y va hacia el Arabá y entran hasta el mar muerto literalmente. Y dice que estas aguas, como del mar muerto que está muerto, recibirán sanidad. Versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos ríos o estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. O sea, recuerde que el evangelio es como un río que salta para vida eterna. Esto fue lo que dijo Jesucristo a la samaritana literalmente. Y resulta que en el versículo 10 es más enfático todavía. Dice así: y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Es impresionante aquí entender que lo que está diciendo el profeta es que estas aguas van a entrar, van a sanar el mar y van a haber una cosecha de peces abundante. El profeta Ezequiel ilustra que donde fluye el río viene de la iglesia, o sea, del templo de Dios. Ahora, no hay peces en esas aguas, pero sin embargo, cuando entran esas aguas de estos dos ríos, le dan sanidad a esa agua y ahora viene a ser una abundante cosecha de peces. Dice, de repente llega a ser un lugar donde los pescadores echan sus redes porque hay abundancia de peces. Gracias al poder de Dios que obra en su pueblo, la vida existe o puede existir donde antes no existía. De tal manera que cuando la bendición de Dios fluye del templo, llega a ser una bendición que salta para vida eterna. Dice aquí, donde Dios actúa no hay situaciones desesperadas. Ningún grupo de personas está más allá de su redención. Ninguna herencia de su pasado trágico necesitan condenarnos a un futuro entregado a la desesperación. De tal manera que Dios tiene la solución. Es la maravillosa gracia de Dios lo que da la bendición. El mensaje evangélico llega. Recuerde que el evangelio es la buena nueva de salvación. Por medio de Cristo nosotros somos salvos. Y Dios nos usa a nosotros para llevar el evangelio, las buenas nuevas, a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Así es que no necesita usted desesperarse, no necesita estar desanimado. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Dios es su bendición. Y nosotros debemos de ir a aquellos desanimados, a aquellos desesperados, a aquellos que están secos, moribundos, que están espiritual y físicamente, prácticamente en tinieblas. Entonces usted y yo venimos a hacer una bendición. El versículo 12 me encanta también porque dice, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Las hojas nunca se caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Esto no es otra cosa más que tiene un paralelismo con lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 1 y 2
dice claramente qué es lo que pasa con estas aguas y qué es lo que pasa con estos árboles frutales. Y es impresionante lo que dice, porque realmente es una bendición. Ahora, si usted estudia un poquito más allá, se va a dar cuenta que las hojas del árbol es para la sanidad de la nación. Y déjeme decirle que si usted estudia un poquito más, se va a dar cuenta que las hojas son las de este libro, las hojas de este árbol. Apocalipsis dice aquí 22, versículo de 1 y 2. Dice aquí, Apocalipsis 22, 1 y 2. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde sale esa fuente? Del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a un lado y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Dice, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. De tal manera que las hojas son para sanidad de las naciones. Y esto es lo que Dios promete a todo aquel que se deja usar, que se deja, ser un instrumento de bendición para aquellos que necesitan. El destino final de aquellos que son sanados es allá la vida eterna. Dice aquí, algún día el pueblo de Dios, incluyendo a los miembros de la comunidad que Dios ha sanado y revivido por medio de la abnegación de los miembros de la iglesia, estará en la tierra nueva, donde hay otro río que fluye del trono de Dios. Allí no habrá desierto, ni sequedad, ni muerte. ¿Por qué? Porque Dios mismo estará allí. Pero por ahora la iglesia de Dios, dice, es casa de Dios y puerta del cielo. La iglesia de Dios es una bendición, pero no es la iglesia nominal, el montón de gente. Es la iglesia aquella invisible que con humildad, con amor, se entrega en servicio a Dios y es de bendición para aquellos que están allá afuera. Por medio de la negación de los miembros de la iglesia, estará en la tierra nueva donde hay otro río, dice. Mientras esperamos, Dios quiere que su iglesia sean lugares de los cuales fluya sanidad y vida abundante hacia la comunidad. Todo aquel que quiera trabajar, hay un lugar en la amplia viña para todo labrador. Por medio de nosotros, Dios va a hacer bendición y va a revitalizar a todos los que están a nuestro alrededor. Va a transformar, va a ser de nuestro territorio una bendición, porque somos la iglesia del Señor, que es casa de Dios y puerta del cielo, trayendo a esas almas y a esas almas. Entonces ellos reciben vida abundante en Jesús. La pregunta es, ¿cómo estas aguas están entrando en tu comunidad que salen del santuario de la iglesia a la cual tú perteneces? ¿Cuál es la labor que tú o el resto de los miembros de iglesia está haciendo para ir allá a los perdidos, para darles el agua de vida que les da salvación y vida eterna? Bueno, Ezequiel es claro. Ahora la pregunta es, ¿hay planes dentro de tu iglesia para alcanzar los perdidos? Si no lo hay, tú debes de tener tu propio plan para hacer la obra y ser de bendición, de ser una fuente de vida que sale del santuario, el cual tú eres un medio de bendición para todos aquellos que están allá afuera. De tal manera dice aquí, como dice el libro de Amós 5:24, dice que corra el juicio como las aguas y la justicia como un impetuoso arroyo, o sea, con grande fuerza, con gran poder. El evangelio ha de penetrar y hemos de ir a buscar y salvar lo que está perdido. Recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día miércoles y veamos qué nos dice esta lección con el tema que es promesas del jubileo. Muy bien. Estudiando la lección en el día miércoles, usted puede encontrar lo que son las promesas del jubileo. Recuerde que el jubileo era el año agradable del Señor para dar libertad a aquellos que habían caído en esclavitud, producto de que habían tenido malos negocios, que quizás se habían, por así decirlo, vendido a alguien, y para pagar la deuda que tenían que venderse, de tal manera que cuando llegaba el día del jubileo, entonces en ese año, que era el día del jubileo,
se daban libertad a esos cautivos, se perdonaban las deudas, las tierras que la gente había perdido producto de endeudamientos, volvía hacia ellos, de tal manera que había mucha bendición en este día. La lección nos lleva al libro de Isaías, del profeta. El testimonio bíblico dice así en el capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. De tal manera que el Espíritu de Dios, decía el profeta Elías, está sobre mí para proclamar libertad, para dar sanidad a los enfermos, en fin. Aquí lo dice claramente, el versículo 13 dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Dice, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustiado, si serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. De tal manera que en este día, el año del jubileo o el día del jubileo, era un día que ocurrían cosas maravillosas. Y tú y yo hemos sido llamados a proclamar el año agradable del Señor. Esto fue lo que sucedió con Jesucristo cuando dice el libro de Lucas en el capítulo 4, que él tenía costumbre de ir a las sinagogas el día sábado, pero en un día que llegó se le dio el libro del profeta Isaías. Y al desenrollar el rollo, entonces dice aquí que esto fue lo que Cristo leyó. El versículo 18 del libro de San Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y dijo más todavía Jesús, dijo versículo 21, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, Cristo mismo estaba allí diciendo que delante de todos los que estaban ahí se había cumplido esa escritura. ¿Qué escritura se había cumplido? Bueno, ese era el año del jubileo, el año agradable del Señor. Dice aquí, Isaías 61 comienza con una declaración de que el Espíritu de Dios obra por medio del ungido para predicar buenas noticias a los pobres. O sea, es una bendición cuando usted y yo vamos a predicar libertad a los que están cautivos, a abrir la vista de los ciegos, al presentar la palabra, al dar un mensaje de esperanza, a dar un mensaje de salvación, de bendición. Hay muchos mensajes que se están predicando por allí, pero ninguno de ellos ofrece libertad, ni tampoco da luz a aquellos que están en tiniebla. Este fue, dice, el año de la buena nueva de la voluntad de Jehová, el año del jubileo, para ministrar a los pobres. Los enlutados son consolados, los afligidos en Sión son atendidos, y los que reciben gloria en lugar de ceniza. Los que son bendecidos por el jubileo mesiánico llegarán a ser transformadores de la sociedad. En otras palabras, si usted recibió bendición, si usted ha recibido de gracia, usted también debe de dar de gracia. La gracia que Dios le dio a usted, usted debe de compartirla con otro. Aquí dice que el ungido de Jehová era transformando a los pueblos. Donde quiera Cristo iba, no quedaban ningún enfermo. Todos eran liberados de las enfermedades. Por medio de la prosperidad, dice, todo aquel que tiene la bendición de Dios debe de compartir esa bendición. Nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así es que todos los que hemos sido llamados a la luz, somos la sal de la tierra y somos una bendición en este mundo. Si en tu iglesia no lo están haciendo, o si tú no lo estás haciendo, es para replantearte cómo el evangelio te está transformando y está ayudándote a dar bendición, transformación, esperanza, libertad a aquellos que están en cautivo. Cuando nos deleitamos grandemente en el Señor, nos regocijamos en nuestro Dios y estamos vestidos de vestiduras de salvación y justicia en medio de nuestra comunidad. Se cumple lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 61. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos y descubramos qué nos enseña la lección del día jueves con el tema que es
La iglesia, un agente de cambio. Muy bien. Estudiando la lección en el día jueves, nos presenta lo que es el tema la iglesia, un agente de cambio. Una persona que es un agente de cambio hace cosas distintas para no tener los mismos resultados. Voy a repetir esto porque es muy importante. Si usted quiere tener diferentes resultados, tiene que hacer las cosas diferentes. Si usted quiere tener los mismos resultados en la vida, siga haciendo lo que sigue haciendo y va a obtener los mismos resultados. De tal manera que si usted quiere ser un agente de cambio, debe de cambiar sus maneras de ver la vida para que la vida cambie. En este día la lección nos lleva al libro del profeta Miqueas en el capítulo 6 y nos dice algo impresionante. Dice así: oíd ahora lo que dice Jehová. ¿Quién dice esto? Jehová, Dios. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. O sea, los montes son los que están encumbrados. Los collados son los que están en una posición superior. Dice, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. O sea, se refiere ahora a los que estamos abajo. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Oiga bien, Jehová Dios tiene un pleito contra su pueblo. No es un pleito a favor, es en contra. ¿Cuál es el pleito que tiene? Pueblo mío, dice, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Dios está hablando. Versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. O sea, lo liberó, lo sacó de Egipto, lo sacó de esclavitud. Pero ¿qué entonces qué es lo que te he hecho? Dice, le explica la trayectoria de Moisés, como Balaán, como Balac, todo lo que pasó en la historia del pueblo de Israel. Y le dice, yo te redimí, yo te liberé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es tu problema conmigo? Le dice Dios, versículo 5. Pueblo mío, acuérdate ahora que te aconsejó Balac y el rey de Moab, y que te respondió Balaán, hijo de Beor, después de Sitín hasta Gilgal, para que conozca la justicia de Jehová. Ahora, algo interesante que dice aquí, que hay una pregunta que se hace el pueblo. Dice, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de oro, becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Era la pregunta que ellos se hacían. Si hago esto el sábado, si hago esto otro, si hago aquí, si hago allá, pensando en que su justicia propia y las obras lo pueden salvar. ¿Con qué me presentaré? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces aquí se mira claramente cuál es el mensaje vital que Dios le está mandando a su pueblo. Ahora aquí presenta el mensaje que está en contra del pueblo de Dios, pero aquí se presenta el mensaje central de este día. Versículo 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que ha declarado Dios? ¿Qué es bueno? Escucha lo que dice. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Que le des ofrenda, que le des mucho diezmo, que guardes el sábado y que hagas esto y lo otro. Y oiga lo que dice, este es lo que te ha mostrado que es bueno. Hacer justicia solamente y amar la misericordia. O sea, hacer justicia es portarse justa y piadosamente, andar bien delante de Dios y de los hombres. Dice, amar misericordia, o sea, amar misericordia es ser bondadoso, perdonador con todos los que nos rodean. Tú y yo tenemos que aprender a perdonar así como Dios nos ha perdonado, a ser misericordiosos. Así como tú has recibido de gracia y yo he recibido de gracia, hemos de dar de gracia a aquellos que necesitan la luz, la bendición, la salvación, la libertad. Dice, ¿y qué más pide Jehová? Dice, y humillarte ante tu Dios. Tú y yo tenemos que andar humildemente delante de Jehová. Con sencillez de corazón, ser humildes, reconocer que no tenemos poder ninguno. Todo viene del Señor, pues Él da todo, Él nos ha liberado. Entonces, aquí dice claramente, dice que las formas externas de la religión, sin la humildad y una manifestación intencional de justicia y misericordia, nunca son aceptables para un Dios justo y misericordioso. ¿Se agrada a Jehová de que tú vayas a la iglesia los sábados? Claro que sí, pero eso no es suficiente. Tienes que ir la segunda milla. Aquí el mensaje es claro.
La verdadera religión es práctica y tiene resultados. Incluye los ritos, las ceremonias de la iglesia, pero no se trata tanto de abstenerse de alimentos, como algunos dicen, oh, yo no como esto, yo no como. Eso está bien, no comer eso y comer mejor, eso está bien, pero eso no salva a nadie. Algunos no se trata de abstenerse de alimentos, como de compartirlos. O sea, en vez de no comer yo, tengo que buscar cómo darle de comer al hambriento, tanto de la palabra como físicamente. Dice, la piedad práctica es la única clase de religión que se reconoce ante el juicio divino. Dios rechaza la apostasía y una religión externa, eso Dios no le agrada. De tal manera que aquí dice, nuestras formas religiosas no son un fin en sí misma, sino un medio para el fin. Y este fin es Cristo, que ha de revelarse en nosotros. ¿Cómo? Dando de gracias, porque nosotros recibimos de gracia. De tal manera que usted recuerda que la lección de esta semana comenzó con que un lugar era un desastre, le abandonó todo el mundo porque era mucha delincuencia, mucha drogadicción, las casas destruidas. Pues entonces aquí dice la lección, que así como estas dos familias se asociaron, la familia de un pastor y una familia sencilla de la iglesia, llegaron a ese lugar a hacer el bien, a reconstruir las casas destruidas, a hacer el bien a la gente, y así comenzó una iglesia que hoy por hoy se mantiene en pie, porque la iglesia es un agente de cambio, un agente de bendición, y de esta manera, asociándonos, haciendo equipos, haciendo reuniones en los barrios y yendo al barrio a hacer de bendición, entonces la comunidad que está en desesperanza y en tiniebla, se les lleva la luz y llega la esperanza. Dice aquí, ellos reconstruyeron los edificios, se sentaron en unos lugares y ellos hicieron de bendición. Una comunidad nueva y próspera, en mejores condiciones que antes, esto llegó a ser una realidad porque una iglesia pequeña tomó seriamente la misión de revelar el amor de Jesús de una manera práctica y transformó su comunidad. Yo tengo que llevar a Cristo la luz para aquellos que están en tinieblas y demostrar, no para que vea la gente, sino para honrar a Dios. Así vea, dice el Señor, dijo, así vean vuestra luz, para que los hombres glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De tal manera que tú y yo tenemos que trabajar. Ese dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente dice, amar la misericordia, hacer justicia y humillarte ante tu Dios. En otras palabras, la piedad práctica transforma a aquellos que ven en nosotros la gracia de Dios y les es de bendición. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección justicia y misericordia en el Antiguo Testamento, parte número 2, ha demostrado ser un manantial de bendición transformacional. Ciertamente esta lección puede decirse que ha sacudido nuestra manera de ver la vida, porque cuando usted cambia la manera de ver las cosas cambian. Y de esto es lo que nos ha mostrado la lección de esta semana. Dice aquí, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte delante de tu Dios. Son tres cosas que pide Jehová de ti. Es cierto, la ceremonia, los ritos de la iglesia son importantes, pero son solo un medio, no son el fin. El fin de nuestra salvación es Cristo, como lo dice la Biblia. Ese es el propósito. Esto está bien claro. Dios pide de nosotros estas tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Dios nos ha mostrado, nos ha enseñado lo que es bueno. De tal manera que esta palabra es bueno, es la misma palabra que se usó en el Antiguo, en Génesis. De tal manera que la idea aquí es lo que Dios querrería o desearía de nosotros hoy mismo. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que espera Dios? ¿Qué es lo que Dios busca en ti y en mí? Son estas tres cosas:
Nosotros somos su pueblo y como su pueblo debemos demostrar su carácter que es justo, misericordioso y humilde, sencillo de corazón. De tal manera que tenemos que aprender a amar la misericordia, humillarnos delante del Señor y primariamente ser justo y hacer justicia, amar la misericordia. Qué testimonio poderoso, dice aquí, daríamos si amáramos la misericordia y mostrásemos ese amor a otros. De tal manera que debemos humillarnos delante de Dios para que Él transforma. Como dice Segunda de Crónicas 2:14, si se humillara mi pueblo, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillara y buscara mi rostro, entonces yo iré de los cielos y sanaré su tierra. De tal manera que tenemos que aprender a ser humildes, sencillos, debemos aplicar esto a nosotros. Dice aquí, la realidad de la cruz y lo que costó redimirnos debe siempre mantenernos humildes delante de Dios. De tal manera que esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 principios, 5 lecciones que han sido de grande bendición. Como por ejemplo, vivos en Cristo. Vimos la experiencia del profeta. Fue llevado al valle. Allá en el valle es donde se peleaban las batallas reales. Y estaba lleno de huesos secos. Y Dios le pregunta, mira, ¿vivirán estos huesos? Y dice el profeta, tú lo sabes, Señor. Y Dios le da instrucciones, le dice, profetiza estos huesos. Ya estaban muertos y eran secos en gran manera. Pero Dios en su amor, en su misericordia, le dice al profeta, habla a ellos, profetiza. Se juntaron huesos con huesos, se le vino los tendones a los huesos, se le vino la carne, la piel, y después le dice, mira, sopla, profetiza sobre ellos, huesos secos. Y ese se levantó, dice, y tuvieron vida, se levantó un ejército hermoso. Ya estaban muertos, pero Dios en su amor y en su misericordia, recuerda la lección es justicia y misericordia. En su justicia Dios ya estaban muertos en delitos y pecados, pero los revive por amor, por misericordia, y se levanta un ejército. ¿Para qué quería este ejército el Señor? Bueno, esto significa estar vivos en Cristo. Hemos sido llamados para buenas obras. Hemos de obrar no para salvarnos, sino que obramos porque ya somos salvos. Después, el tema número 2, un río que fluye. El profeta fue llevado, dice, y miró que del templo, de la casa de Jehová, salía un manantial de agua que primero le llegaba a los tobillos, al ojo del pie. Después le llegó a las rodillas. Cada vez que el siervo de Dios medía 1000 codos, 1000 codos, 1000 codos, de los ojos del pie a la rodilla, de la rodilla a la cintura, de la cintura hasta los lomos, y después ese río creció y ya podían nadar en ese río. Es como el evangelio, comienza poquito, va aumentando y va aumentando, y cuando usted ya aprende los principios de salvación, ahora usted nada. Pero donde estas aguas de estos 2 ríos llegan al mar muerto, dice la lección, lo que estaba muerto revivió. De tal manera que esta es la misión que Dios nos ha encomendado, ser de bendición. ¿Para qué? Para que por medio de la voz viva, al predicar, al profetizar, todos sean vivificados. Y esta es la misión que tú tienes, la misión que yo tengo. Después tuvimos el tema número 3, las promesas del jubileo. Y dijimos que se representa en esto que el Espíritu de Dios, dice Cristo, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, a dar visto a los ciegos, a pregonar el año agradable del Señor. Esto no es otra cosa más que el jubileo. Y tú y yo hemos sido llamados a predicar el año agradable del Señor, a dar vista a los ciegos, a libertar a los cautivos. ¿Y sabe qué? En la medida que usted y yo nos dejamos usar por el Espíritu Santo, entonces, como pasó con el profeta, podemos profetizar y la gente puede ser libre, porque hay poder y gran poder en la sangre poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, las promesas del jubileo, de libertad, de dar vista a los ciegos, de sanar, de dar libertad a los cautivos, se cumple cuando tú y yo vamos por las calles allí dando un mensaje de salvación. En el cuarto tema dijimos la iglesia
es un agente de cambio. Entonces la iglesia puede ayudar a transformar lo que le rodea. Como dice la lección, una familia humilde llegó a un lugar, a un barrio que estaba destruido por las drogas, por los vicios, por la delincuencia. Se unió un pastor y esta familia con el pastor hicieron un trabajo maravilloso, reconstruyeron las viviendas, hicieron la obra del Señor. ¿Y qué pasó? Muchos que estaban en tinieblas vinieron a la luz. Muchos que estaban esclavos de los vicios, del pecado, de la maldad, vinieron a ser libres. Y de esta manera, entonces la iglesia es un agente de cambio. ¿Por qué? Porque la iglesia trae transformación, trae bendición para todos aquellos que se dejan usar por el Señor. Y esta fue la lección número 4. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 5, cuyo tema es Jesús llega a la comunidad. ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús llega? Esto vamos a ver, parte de ello, la próxima semana. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te gustan las cosas de Dios, por favor, te invito a que comentes allá abajo. ¿Dónde estás? ¿Qué país? ¿Qué ciudad? ¿Qué iglesia? ¿Quién es tu pastor? Saluda a nuestros hermanos o deja tu pregunta allá abajo. Ponle like o que te gusta, deja tu comentario. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser de bendición para el mundo entero, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.